Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo y continuando dentro de la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la lección de hoy tiene como objetivo apreciar el hecho que Dios nos ama y anhela la salvación de todos, que hagamos nosotros lo mismo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna ocasión has perdido algo de mucho valor? ¿Pudiste recuperarlo? ¿Cómo te sentías? ¿Cuál es la cosa de más valor que podrías llegar a perder? En el pasaje que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cómo tres cosas fueron perdidas y cómo fueron recuperadas. Vamos a ver tres parábolas que el Señor Jesucristo nos dejó en la Escritura y vamos a orar a Dios antes de iniciar con este estudio para pedir su dirección y su bendición. Oremos. Dios de los cielos, alabado sea tu nombre. Queremos pedir tu bendición en este tiempo que vamos a abrir tu palabra que nos ha sido revelada. Pedimos, Señor, que tú nos des el entendimiento, que seas tú nuestro guía en este momento y que nos hables, Señor, a nuestro corazón para que podamos cada uno de nosotros comprender y atesorar tu palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas. Queremos honrar tu santo nombre en este tiempo. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Iniciamos leyendo del versículo 1 al versículo 7. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y le dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En el versículo 2 vemos el por qué los fariseos se pusieron a murmurar en contra de Dios. Sabemos que no es la única ocasión. El Señor Jesucristo siempre estuvo observado, esperaban cualquier momento que Él se equivocara o cometiera un error para señalarlo, para acusarlo, pero Dios o nuestro Señor Jesucristo, Él nunca cometió errores, Él nunca se equivocó, y estas personas lo que hacían era murmurar en contra de Él. Y en el versículo 2 vemos que ellos murmuraban porque el Señor Jesucristo recibía pecadores y no solamente los recibía, sino que también comía con ellos. Este tipo de quejas motivó las tres parábolas, las tres enseñanzas que veremos a continuación del Señor Jesucristo y que tenían el propósito, o tienen el propósito, mejor dicho, de ilustrar el gozo de Dios por el arrepentimiento de los pecadores. Ahora, en los versículos 3 al 7 de esta parábola vemos algo que se había perdido, y dice que un pastor tenía 100 ovejas y de estas 100 ovejas se le había extraviado una. Y el pastor, para encontrar a la oveja perdida, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo después de encontrarla? Lo podemos ver en los versículos 4 y 5, donde vemos que el pastor dejó a las 99 y salió a buscar a la oveja perdida hasta que la encontró. Esto nos muestra la iniciativa que toma Dios para buscarnos. Él siempre toma la iniciativa para buscar a cada uno de nosotros, para buscar a los pecadores. Y vemos también que el pastor, cuando la encontró, ¿qué hizo? Bueno, dice que la encontró y la llevó con alegría, cargándola en sus hombros, y volvió a casa con ella. Al llegar a casa, el pastor se reunió con sus amigos y vecinos y dijo: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Y también podemos ver en el versículo 7 qué pasa en el cielo.
Bueno, dice que habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Vemos una referencia muy clara de la alegría, del gozo de Dios por el arrepentimiento de un pecador. Y así también los ángeles se gozan con Dios cuando una persona se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente. Ahora menciona 99 justos. Los justos son personas que en su propia opinión se consideran ellos justos. Pero tristemente esta opinión está equivocada porque Dios nos muestra a través de la Biblia que en la tierra no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nunca pecó aquí en la tierra y por eso en Él tenemos salvación. Pero fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay ninguna persona que sea justa por sí misma. Vamos a continuar con la siguiente parábola, la parábola de la moneda perdida. Seguimos versículos 8 al 10. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido». Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Encontramos aquí a una mujer que perdió una moneda, que había perdido una de sus 10 monedas, y por eso nos dice que esta persona la buscó. Para esto encendió su lámpara, barrió la casa, buscó exhaustivamente y buscó hasta encontrarla. En estas dos parábolas encontramos que el pastor con su oveja perdida y la mujer con su moneda perdida representan a Cristo. Cristo vino a la tierra y está buscando a todos los que perdidos aquí en la tierra, a todos los pecadores. Ahora vamos a ver una parábola, tal vez sea la parábola más conocida. En esta parábola encontramos más detalles y contiene más de una lección. Es la parábola del hijo perdido, la que vamos a ver a continuación en los versículos o a partir del versículo 11. Y vamos a leer ahorita del versículo 11 al 13. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Aquí encontramos a un hombre que tenía 2 hijos. Y el hijo más joven, ¿qué hizo? Bueno, vemos que le pidió a su papá lo que le tocaba de herencia. Este hijo menor no esperó que su papá ya no estuviera, que su papá falleciera para hacer o tomar posesión de la herencia, sino que en vida le pidió la parte que le correspondía. Y este hijo menor se fue de su casa y vivió desenfrenadamente. Él derrochó toda su herencia. En la Nueva Versión Internacional podemos ver que nos dice que vivió desenfrenadamente. En la versión Reina Valera dice que vivió perdidamente. La palabra griega que traduce desenfrenadamente o perdidamente significa disoluto, que alude a la idea de un estilo de vida vergonzoso y vicioso. Así es como este hijo menor vivió una vez que se apartó de la casa de su padre y derrochó su herencia. Llevó una vida vergonzosa y de vicios. Sigamos leyendo del 14 al 20. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo:
¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo hasta su encuentro, lo abrazó y lo besó. La situación en que se encontraba el hijo menor del hombre muestra al pecador alejado de Dios, que no puede salir de su triste situación por sus propios medios. ¿Y cuál fue la decisión del hijo menor en los versículos 17 al 19? Bueno, el hijo menor vio la situación que se encontraba a consecuencia de lo que él había hecho. Recapacitó y se acordó de los jornaleros que tenía su padre en su casa, y estos jornaleros tenían comida de sobra y él estaba ahí en ese lugar muriendo de hambre cuidando cerdos. Entonces tomó una buena decisión. Él tomó la decisión de volver a la casa de su padre y reconocer ante él, decirle a su padre que había pecado contra el cielo y contra Dios, y contra él, contra su papá, y también reconoció que ya no merecía ser llamado su hijo. Por eso por eso él pidió ser tratado como uno de sus jornaleros. El hijo menor tomó conciencia que había pecado y que su pecado lo había dejado en bancarrota. Él ya no tenía la herencia que le había dado su padre, él la había malgastado, y pensó con claridad. Y así sucede con las personas que se arrepienten, toman conciencia de su pecado, de la triste condición en la que se encuentran, y estas personas que se arrepienten pasan a ser candidatos para la salvación que Dios nos está ofreciendo. En los versículos 20 al 24 seguimos leyendo. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Vemos el amor del padre que estaba esperando a su hijo, y en el versículo 20 vemos lo que hizo el padre al ver venir a su hijo por el camino, y dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro. Su padre lo abrazó y lo besó. En esta parábola, el padre representa a Dios. ¿Y por qué el padre pudo ver a lo lejos que venía su hijo, que estaba perdido? Bueno, el padre esperaba que su hijo volviera por el camino por el cual se había ido algún día. Y él también vemos que corrió cuando lo vio. El padre corrió hacia su hijo. ¿Y por qué piensan que corrió? Bueno, fueron días que el padre estuvo esperando a que su hijo volviera. Él anhelaba verlo para abrazarlo y besarlo, y no esperó más. Para un adulto, para un padre, era algo humillante correr como corrió el padre, pero a él no le importó. Él deseaba, él esperaba el día en que pudiera abrazar a su hijo. Y cuando lo vio, ¿qué hizo? Le entregó un anillo. El anillo era usado para firmar documentos legales, y es como si el papá, en la actualidad, el papá le diera a su hijo una tarjeta de crédito. Y aunque el joven no merecía ser llamado hijo de su padre, el padre sí lo puso en el lugar como hijo. En el versículo 21, el joven le dijo a su padre: He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero antes de que él pudiera terminar su confesión que hizo el papá, bueno, vimos que él ordenó a los siervos que pronto trajeran ropa para vestirlo.
ropa que estaba reservada para los huéspedes de honor. También pidió, póngale un anillo en el dedo, un símbolo de autoridad. Y también pidió sandalias en los pies, que representa su restauración plena a la condición de hijo. En el versículo 23 vemos que ordenó que trajeran al ternero más gordo, reservado exclusivamente para ocasiones especiales, y pidió que lo mataran para celebrar un gran banquete. En el versículo 24, ¿por qué el Padre hizo todo esto? Bueno, vemos en este versículo porque Él dijo, este hijo mío estaba perdido, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Lo dicho por el Padre en el versículo 24 sucede hoy en la actualidad. El ser humano, a causa de sus pecados, el ser humano está muerto, está separado de Dios. Dice Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a creyentes, a personas que han creído en Jesucristo, y les dice, en otro tiempo, antes de creer en Jesucristo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. No significa muertos físicamente, significa muertos espiritualmente, separados de Dios a causa del pecado. Y no podemos nosotros, por medio de nuestras obras, por medio de nuestros recursos, no podemos por sí mismos, nosotros solos, acercarnos a Dios y ponernos a cuentas. Por eso nos dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces la humanidad está muerta espiritualmente, pero por gracia, nos dice este versículo, por gracia hemos sido salvados mediante la fe. Solamente necesitamos reconocer, así como el hijo menor reconoció su pecado y reconoció la necesidad de volver al Padre, así nosotros necesitamos arrepentirnos y volver al Padre mediante la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y esto no procede de nosotros, así como el Padre corrió al Hijo y lo recibió y lo puso en la condición de hijo por ser su hijo, así nosotros no merecemos que Dios nos llame hijos de Dios, pero por su gracia Él nos llama, y esto es un regalo. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es un regalo de Dios la salvación, es un regalo de Dios la posición en que nos da Dios mismo, que nos da como sus hijos. Es el regalo de Dios. Y como es un regalo, el versículo 9 lo deja muy claro, que no es por obras. No podemos nosotros ofrecerle algo a Dios a cambio de nuestra salvación. No podemos comprar la salvación con nada. Dice el versículo 9, no es por obras para que nadie se jacte. Si hay alguien viendo este video y no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, pues le ruego que hoy tome esa decisión. Es la decisión más importante que va a tomar en su vida, y le ruego que lo haga porque vemos la Biblia es clara, no hay nada que nosotros podamos ofrecer a Dios a cambio de nuestro pecado. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. Si nosotros queremos pagar a Dios por nuestra cuenta nuestro pecado, pues tristemente la paga del pecado es estar alejado de Dios. Pero le animo que ponga su fe en el Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos, y el Señor Jesucristo, Él ya pagó el pecado, y a través de Él Dios nos ve como sus hijos, nos da el derecho de ser llamados sus hijos. Y pues le invito que no pierda tiempo, hágalo hoy, porque no sabemos si mañana tengamos vida para tomar esa decisión tan importante. Vamos a continuar en los versículos 25 al 30. Dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes.
y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. ¿Por qué el hijo mayor no quiso entrar a la fiesta? Bueno, él estaba enojado, él estaba indignado y acusó a su padre de perdonar tan rápido a su hermano. También se quejó que su papá nunca había hecho una fiesta para él. Además dijo: ahora llega ese hijo tuyo, no lo reconoce como mi hermano, le dice: ese hijo tuyo que ha gastado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas en su honor matar un ternero, el ternero más gordo. Tristemente, el hijo mayor no mostró amor hacia su hermano menor. Él realizó un juicio, y en su juicio se consideró mejor que su hermano y que merecía más que su hermano por las obras que él había hecho. Pero olvidó que ante Dios él también es pecador, y él se consideraba en su propio juicio, él se consideraba justo, al igual como lo hacían los escribas y los fariseos. Versículo 31 y 32, seguimos leyendo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Vemos la respuesta del padre a su hijo mayor, y le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo. Y como el hijo menor ya había recibido su herencia, todo lo que tenía el padre le correspondía al hijo mayor. Todo era de él, del hijo mayor. Y le dice el padre: tenemos que hacer fiesta y alegrarnos, debemos estar alegres, porque este hermano tuyo, le dice, estaba muerto, pero ahora está vivo, ahora ha vuelto. Se había perdido, pero lo han encontrado. La herencia ya estaba repartida, como lo vimos anteriormente, y el hijo mayor tenía posesión de todas las cosas que tenía su padre, pero también el hijo mayor codiciaba el amor que su padre mostraba a su hijo, a su hermano menor. ¿Cuáles son las cosas iguales que encontramos en cada una de estas tres parábolas? Bueno, encontramos en cada parábola que había una cosa perdida o una persona perdida. En cada parábola, la persona que había perdido algo lo busca lo que perdió hasta que lo encuentra. Y tercero, cuando encuentra lo perdido, tiene mucha alegría y hay fiesta, hay celebración. Esto nos muestra que para Dios nosotros somos muy importantes. Él nos ama tanto y quiere nuestra salvación. Por eso hay fiesta en el cielo, Dios se alegra, hay fiesta en el cielo junto con los ángeles por cada pecador que se arrepiente y vuelve a Dios. Y siempre que tenemos un estudio debemos estar atentos en lo que hemos aprendido para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Y cuáles son algunas cosas que tienen aplicación a nosotros que somos creyentes? Bueno, primero debemos ser agradecidos con Dios por su amor hacia nosotros y su alegría cuando nos arrepentimos. También no debemos ser como ese hijo mayor que se sentía superior a los demás, igual como lo hacían los fariseos, que se consideraban justos al acusar a Cristo de pasar tiempo con los pecadores. También debemos buscar a las personas que necesitan la salvación, como el hijo perdido que regresó. Debemos ir y buscar a aquellas personas que están muertas espiritualmente, que están alejadas de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de Jesucristo puedan volver a Dios. Debemos regocijarnos y celebrar cuando alguien que estaba perdido ahora es encontrado por Jesucristo nuestro Señor. Debemos estar alegres porque en el cielo hay fiesta, y aquí en la tierra la iglesia se tiene que alegrar por cada persona que encuentra la salvación. Ahora vamos a terminar orando este estudio
para dar gracias a Dios por su palabra, para dar gracias a Dios por la salvación que tenemos. Acompáñenme a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por estas 3 parábolas, por estas 3 enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos muestran nuestra condición antes de haber creído en Él. Gracias porque estábamos muertos, estábamos perdidos en nuestras transgresiones, y ahora, Señor, tú nos has dado vida, nos has dado el derecho de ser llamados tus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio que no merecemos. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por tu amor sin condiciones, Señor. Tú siempre estuviste ahí esperando que volviéramos a ti y nos recibiste con alegría, y cuando nos arrepentimos hubo fiesta en el cielo junto con tus ángeles. Damos gracias, Dios, y pedimos también en este momento por aquellas personas que están alejadas de ti, que están perdidas en sus transgresiones. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les haga entender esto, Señor, que puedan pensar que han pecado contra ti, como el hijo menor de esta parábola que reconoció que había pecado contra el cielo y contra su padre. Pedimos, Señor, que así sea con nuestros familiares, con nuestros amigos, que puedan reconocer su pecado, que puedan llegar al arrepentimiento que lleva a salvación y acudan a ti, Señor, que se humillen a los pies de Jesucristo y pongan su fe en Él, confíen en Él y solamente en Él para su salvación, y con la seguridad que tú les vas a recibir, y te alegrarás, Señor, de recibirlos como tus hijos. Doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevarla a aquellas personas que no te conocen. Danos oportunidades de compartir, Señor, y también danos el valor y la palabra para poderlo hacer. Pido, Señor, por cada uno de los que están viendo este video, por su semana. Bendíceles, Señor, guárdales, cuídales, Señor. Y gracias, Padre, porque como siempre sabemos que tú estás en todo lugar, en todo momento, estás al pendiente de nosotros como tus hijos. Te damos gracias, Señor, por este estudio, y pedimos, Señor, todo esto oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.